Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y bueno, lo primero que os quiero comentar es que, bueno, ayer me comentó un usuario que no había comentado nada de que había una conferencia de Bitcoin. Bueno, hay una conferencia de Bitcoin, no lo he comentado porque creo que no va a haber gran cosa en esa conferencia, no creo que nos digan nada que no sepamos ya, o sea, simplemente me sorprendería que dijesen algo que no fuese lo que están diciendo. O sea, Michael Saylor irá a decir que Bitcoin, pues, es el activo donde tienes que guardar tu dinero para protegerte. Los políticos dirán que van a comprar o que quieren comprar y que están mirando formas para hacerlo, revalorizando las reservas de oro o lo que sea, cosas que ya nos han dicho. O sea, yo no me espero que vaya a haber ninguna sorpresa y hablarán, pues, todos los personajes conocidos de Bitcoin. Cada uno dará su punto de vista, unos dirán, bueno, pues hay que hacer no sé qué o hay que hacer no sé cuál, pero que no vamos a tener ninguna novedad. O sea, las empresas ya saben lo que están haciendo, son las que están moviendo el mercado, no va a haber nada que digan en esa conferencia que les haga cambiar de opinión de repente, es decir, los que están entrando en Bitcoin ya saben dónde están entrando, ya saben qué están haciendo, ya saben lo que está pasando. Y me sorprendería que nos dijesen algo que no sepamos ya. Entonces, aparte de que cualquier cosa que digan, aunque sea positiva o negativa, puede influir un poquito en el movimiento en el corto plazo, pero no mucho más. O sea, ahora mismo el activo ya es muy grande. No es como cuando estábamos hace 8 años, que el activo era muy pequeño comparado con ahora, que se podía mover fácil, que los inversores pequeños entrando en masa podían moverlo. Ahora da igual que los inversores pequeños entren en masa, primero porque hay muy pocos que estén en Bitcoin y con la capitalización que tiene hay muy poca posibilidad de que puedan moverlo los pequeños inversores ahora mismo. Así que si los grandes inversores ya saben lo que están haciendo, los pequeños no están, no se les espera y no tienen la capacidad suficiente para mover un activo de la envergadura de Bitcoin, pues evidentemente cualquier cosa que digan en la conferencia, pues lo normal es que no pase nada. Lo normal es que tenga más influencia cualquier dato que saque Estados Unidos de su economía o cualquier cosa que pase en las bolsas. Eso sería lo normal, que eso tuviese más influencia que cualquier cosa que puedan decir en la conferencia. Si fuese hace 8 años y nadie estuviese apostando por Bitcoin y de repente alguien dijese que, como un país importante, dijese vamos a comprar Bitcoin, entonces sí influiría, pero es que ya todos nos lo han dicho que quieren comprar o que están pensando en comprar, entonces no hay nada que nos vaya a sorprender de lo que digan ahí, ¿vale? Entonces no espero nada de esa conferencia, por eso no lo había comentado. Bien, en cuanto a noticias, tenemos esta, que es interesante. Dubái lanza el primer proyecto inmobiliario tokenizado con licencia en la región MENA. El proyecto amplía otras iniciativas de tokenización de activos reales del Departamento de Tierras de Dubái, incluyendo una que involucra el registro de bienes raíces. Esto es interesante, no por, no por la blockchain realmente, sino por la posibilidad de invertir en sitios que hasta ahora estaban al alcance de pocas personas, porque necesitabas mucho capital, por un capital pequeño en realidad. Entonces ahora estamos viendo aquí, nos dice más abajo que, a ver si lo encuentro, el proyecto permitirá a los inversores individuales comprar acciones tokenizadas en propiedades listas para poseer en Dubái con inversiones a partir de 2.000 dirhams emiratíes, que son unos 545 dólares. Durante la fase piloto todas las transacciones se realizarían en dirhams sin utilizar criptomonedas, aunque el programa piloto estará limitado a los titulares de identificación de los Emiratos Árabes Unidos. Hay planes para expandirlo a nivel global, o sea que al principio solamente podrán adquirir esta propiedad tokenizada los titulares de identificación de los Emiratos Árabes Unidos, pero más adelante a nivel global. Es uno de los avances que nos permite la tecnología blockchain, el hecho de poder tokenizar activos y el hecho de democratizar la accesibilidad a esos activos, ¿no? Porque de otra manera alguien igual no podría invertir en un piso en Dubái o en una propiedad de tierra en Dubái, ¿no? Y en este caso, pues sí, cualquiera va a poder invertir a partir de unas cantidades ya mucho más accesibles, ¿no? 545 dólares. Así que es una manera de eso, de poder acceder a un mercado que de otra manera pues no podrías acceder, ¿no? Y esto es lo que permite la tokenización. Con esto ya veis que tampoco
O sea, no quiero decir que esto vaya a ser la panacea para las blockchains que tokenicen títulos, ¿no? Porque al final el que invierta en algo inmobiliario no va a estar ahí comprando y vendiendo porque no va a variar tampoco de precio muchísimo. O sea, esto seguramente se crearán proyectos, se venderán y la gente los mantendrá un tiempo para que le dé una rentabilidad. Cuando vea que la rentabilidad no es lo suficientemente alta, que en vez de ser, pues imaginaros, al principio igual compras un título de una parte de una propiedad y la rentabilidad, imaginaros que es el 10-12%. Y vas ganando eso anualmente, de la cantidad que hayas invertido. Cuando ves que el rendimiento baja y ya empieza a ser un 10, un 9, un 8, un 7, pues igual te deshaces de ese título, ¿no? Vendiéndolo en el mercado. Pero no va a generar mucho volumen, que es lo que mucha gente se piensa, ¿no? Que aunque se vayan a tokenizar miles y miles y miles de millones, no va a generar gran movimiento. La gente no va a andar comprando y vendiendo constantemente títulos de propiedades, ¿vale? Pero sí que es una de las ventajas que nos da la blockchain y por eso lo comento, porque la ventaja está en invertir en estos sitios, o sea, comprar estos tokens, no el token de la blockchain que se utilice para pagar la comisión de las transacciones que se hagan, porque no va a haber movimiento suficiente, pero sí los tokens de los edificios que se tokenicen en Dubái, por ejemplo, pueden ser interesantes para invertir y sacar una rentabilidad de esos tokens, de ese edificio, no del token de la blockchain de turno, ¿vale? Esta sí es uno de las cosas interesantes de esto, ¿no? De la tokenización. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver un poco noticias así generales. Nos dice ahí Bitcoin se estanca en los 110.000, pero los inversores institucionales siguen acumulando. Evidentemente no va a subir en vertical, ya lo hemos dicho un montón de veces. ¿Qué más nos dicen por aquí? Trump Media Group recaudará 3.000 millones de dólares para su tesorería de Bitcoin, o sea que van a comprar Bitcoin. Si van a comprar Bitcoin, un grupo en el que está Donald Trump será porque sabe lo que va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, estas noticias siguen siendo positivas, ¿no? Y bueno, no hay mucho más que comentar, ya digo, siguen las compras de las empresas poco a poco. He leído también ahí en Twitter una empresa que había comprado 1,30 y algo millones. Claro, hay diferentes tamaños de empresas que compran 1.000 millones y otras que compran 1 millón, 5 millones, 8 millones, pero todas van más o menos apostando parte de sus tenencias de tesorería en la proporción de lo grandes que sean las empresas, lo van apostando en Bitcoin, ¿no? Y eso es lo realmente importante. Bien, dicho esto, pues ya vamos con el precio, porque no hay mucho más aquí que comentar. Un segundito, vamos a mirar los gráficos de la bolsa. Está rebotando el futuro del SP500 un 1,50%, está subiendo también el DAX alemán en máximos históricos, está bajando el oro un 2%. Bueno, pues eso es un poquito lo que tenemos a nivel de mercados tradicionales. Y Bitcoin, pues fijaros, ha vuelto a apoyarse en la línea roja esta noche, prácticamente ha caído a esa línea y después ha rebotado y bueno, vamos a ver qué tal cuando abra Estados Unidos a la tarde. Ya digo, viene subiendo bastante el futuro, pero no nos podemos fiar demasiado de momento hasta que no abra el mercado. En el gráfico diario, como digo, hoy ha vuelto a tocar esa línea roja y ha vuelto a rebotar, pero en cualquier momento la vamos a perder. O sea que aunque ahora todavía podríamos volver a marcar un nuevo máximo, yo creo que en el siguiente movimiento sí perderíamos esta línea y sí tendríamos una corrección. Que igual perderla no significa bajar más de 106.900 o de 106.133. ¿Vale? Porque la línea va subiendo y va subiendo muy rápido. Es decir, dentro de unos días, para el día 2 de junio, por ejemplo, esta línea roja está en 112.000 casi. Con lo cual, perder esta línea roja en 112.000 puede implicar solamente caer hasta 106.000 o 107.000, que son los precios que hemos estado estos días. O sea, no creáis que por perderla va a ser una oportunidad mejor que la que hemos tenido estos días, quizás, ¿eh? Esta caída que ha habido aquí a 106.700 era una oportunidad. Y cuando rompa la línea roja, puede que solo caigamos otra vez a esa zona de 106.000 y pico. También podría ocurrir que caigamos un poquito más abajo a 103.500. Es factible. Pero no os penséis que mucho más de lo que hemos caído estos días, ¿eh? El mínimo que tuvimos hace 3 días en 106.600 no creo que esté muy lejos del punto en el que caiga después de romper esta línea, porque la línea, como digo, va subiendo y aunque la rompamos
Dentro de una semana o dos, la corrección puede ser desde 114.000 hasta 106.000 y ya, ¿eh? Y ya hemos estado a 106.000 hace nada. O sea que no os penséis que aunque la rompa, hay mucho potencial a la baja. Solo hay que establecer un punto para que la línea de inclinación de esa tendencia sea menor, nada más. Eso no significa que vaya a haber una corrección muy profunda, ni mucho menos. Podría haberla si la bolsa se desploma por lo que sea, pero no. Con el comportamiento que están teniendo actualmente los mercados, no hay nada que haga sospechar que vaya a haber una corrección demasiado profunda, ya digo. Como mucho, pues igual esa zona de 103.000 en el caso de ponernos muy a lo negativo, ¿eh? En gráfico semanal ya rompimos, con lo cual si mantenemos esta semana claramente por encima de 106.133, en gráfico semanal no hay ningún motivo para corregir. Y en gráfico horario lo hemos visto también. Se ha acercado esta noche a la línea roja y ha rebotado. Ahora mismo tenemos una resistencia muy fuerte en la zona de 110.000 y 110.100. Justo las velas que nos dejaron ayer en esta zona, como veis, son las resistencias. Si somos capaces de pasar eso, pues nos podemos ir hacia 111.000, más o menos fácil, y luego ya ahí otra vez podría volver a caer a 110.000 y intentar consolidar esa zona. En cuanto a las altcoins, dominancia 64.09, está retrocediendo un poquito en el día de hoy, así que vemos como las altcoins la mayoría están en positivo con respecto a Bitcoin, ya veis todo verde aquí. OneInch rebota un 3%, vuelve a animarse, tiene resistencia en 0,24, ay perdón, estos son dólares, contra Bitcoin, perdón, rebota como veis y si rompe la zona de los 216 podría ir hacia la zona de los 229 e incluso 235. AAVE vuelve a subir 3,36%, bien, buen comportamiento, sigue alcista después de haber roto la línea bajista, técnicamente lo está haciendo bien. Cardano rebota un 1,36, pero ya veis que le cuesta salir de los mínimos, está en los mínimos y no levanta cabeza, está muy castigada. No sé si Charles Hoskinson hablará en la conferencia, no tengo idea si está invitado, pero desde luego Cardano no levanta cabeza. AVAX tampoco, también está ahí en los mínimos. La moneda de Bitget retrocede estos últimos días 0,43%, se ha estancado un poquito también esa subida. BNB sube un 1%, parece que quiere arrancar hacia la zona de los 6.460. Como digo, si Bitcoin más o menos se mantiene en estos niveles y BNB rebota hasta 7.250, 7.400 o 7.500, creo que sería una buena zona de resistencia. No creo que tenga posibilidades de pasar de esos niveles con respecto a Bitcoin a estos precios de Bitcoin, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una subida importante de Cake, un 18,6%, rompiendo resistencia. Ya veis que algunas se animan a pegar algún salto. Pues como ya dijimos, van a tener un par de meses bastante buenos. Ethereum también sube un 2,56%. Bueno, pues sale un poquito de esa zona en la que ha estado estos días y parece que quiere subir un poco hacia 0,2520. ¿Qué más? IOTA sube un 1,6%, está bastante castigada como veis en mínimos, tampoco levanta cabeza. MicroStrategy, a ver cómo nos abre hoy. Cayó mucho el viernes, ayer tuvimos fiesta en Estados Unidos y con la subida que está teniendo Bitcoin después del cierre del viernes, pues parece ser que MicroStrategy podía otra vez volver hacia la zona de 380, 390, incluso 400. Run 1,65% de subida, sigue estando en una consolidación, vamos a ver si es para subir y romper la zona de los 2000 o para bajar y romper los 1630 para abajo. Solana 0,25%, bastante parada. Es difícil para Solana cuando sube Ethereum, es difícil para Ethereum cuando sube Solana, por eso si estamos viendo rebotar a Ethereum, pues le cuesta más a Solana, ¿no? Se van robando un poco el protagonismo. Y XRP pues sigue bajando con respecto a Bitcoin, como veis, está a punto ya de perder esos 2087. Yo creo que si pierde eso se acelerarán las caídas. No creo que tenga para mucho más, o sea, ya bastante ha aguantado la broma en estos niveles, ¿no? Y
Bueno, ahí dejamos ya el vídeo, no hay mucho más que comentar. Bitcoin 109.640, como veis la vela de hoy se ha dado la vuelta, esperando también a ver qué hace Estados Unidos. Pero hay que seguir vigilando esta línea roja porque en el momento que la pierda pues podemos tener un recorte brusco y ese recorte brusco será la siguiente gran oportunidad que tengamos. Y nada más, eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bitcoin al día demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Lo entenderás. El trino del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión que será, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será, y en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión que será, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será, y en Bitcoin al día